Ahora sí. Bueno, voy a compartirles un PowerPoint. A ver, me avisan si ¿se ve bien? Bueno, Sí, vale. ahí sí. No, no les estoy viendo, cualquier cosa, cualquier problema técnico me avisan. Lo que les voy a compartir hoy es una reversión, una versión ampliada de algo que presenté hace un tiempo, hace un par de meses en la Embajada Palestina, en Buenos Aires, y que tiene que ver con recuperar una serie de hitos o de momentos del activismo artístico argentino, pero también latinoamericano, en solidaridad con la causa palestina y pensando también en la dimensión internacionalista de estas prácticas a partir de los 60 para acá, diría, ¿no? Uno se podría remontar mucho más atrás y pensar en, no sé, quizás uno de los primeros hitos internacionalistas del arte argentino con la campaña que se hizo en 1919 por el hambre en Rusia o incluso en la activa participación de intelectuales y artistas argentinos en la Guerra Civil Española. Pero para no irme tan atrás, tan lejos, me voy a remontar específicamente a la guerra de Vietnam porque me parece que nos permite pensar en contrastes, en comparaciones y retomar ciertas tradiciones o ciertos legados, ¿no? Que me parece que hoy son muy convocantes o interpeladores. Y por eso elijo empezar con esta imagen bien conocida seguramente por todos, que es la obra de León Ferrari, La civilización occidental y cristiana, que es una obra de 1965, un montaje de un Cristo de yeso sobre una réplica de los aviones que bombardeaban Vietnam en ese momento, que fue una obra que él presentó en el Premio Nacional de Itela ese año y que fue censurada por su director, Jorge Romero Brest, apelando a que la obra podía herir la sensibilidad religiosa de los espectadores o los trabajadores del instituto. En ese momento, León Ferrari cuenta que se vio ante un dilema. Él dice, podía elegir por un camino artístico, que era retirar el conjunto de mis obras, esta que había sido censurada y otras que eran de formato más pequeño, una serie de cajas que Romero Brest le permitía mantener en la exposición, o podía elegir, dice él, el camino político, que era aceptar retirar la cruz y mantener las cajas, esperando que aún en ese formato más pequeño siguieran teniendo algún tipo de efecto, de resonancia en la denuncia que él quería plantear, ¿no? Y creo que no se equivocó porque la foto de esta obra ya había sido mandada a imprimir en el catálogo y fue recibida por toda la prensa y tuvo una inmensa resonancia, a pesar de que recién se pudo exhibir en vivo y en directo un año más tarde en la conocida exposición Homenaje al Vietnam, organizaron tanto León Ferrari como Carlos Gorriarena en la Galería Van Reel, y que fue un primer hito muy importante de estas acciones colectivas de toma de posición política desde el campo artístico argentino, ¿no? En este caso, la denuncia de la destrucción que estaba produciendo la guerra imperial al pueblo vietnamita. Más de 180 artistas participaron, copando completamente el espacio, el piso, el suelo, incluso la vereda de la Galería Van Riel, en lo que fue un inicio de una larga saga de acciones de este carácter, por ejemplo, las que se produjeron a partir del asesinato del Che Guevara en Bolivia, 1967, en noviembre del 1967, un mes después del asesinato del Che, el homenaje a Latinoamérica, un eufemismo para no hablar del Che, homenajeándolo, que se hicieron en la SAP, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, que fueron censuradas, esto en tiempos de la dictadura de Onganía, y un año más tarde, de nuevo, insistiendo en la SAP, en el primer aniversario del asesinato del Che. Estas obras que fueron hechas a partir de una matriz, de una fotografía tomada en La Habana, de una manifestación,
y intervenidas por distintos artistas visuales, como los que estamos viendo, no llegaron a verse por el público argentino, pero sí fueron mandadas a La Habana, a la Casa de las Américas, y allí circularon profusamente a partir de, el formato de la postal. Me interesa marcar esto porque también en la causa palestina se ha tomado el formato del arte correo como un modo de diseminación, más allá de la galería o del museo, como modos de que estas producciones visuales adquieran algún tipo de resonancia o de visibilidad por circuitos alternativos como puede ser el del arte correo. Eh, Otro hito en esa misma saga fue el de Malvenido Rockefeller en 1969, también en la SAP, que fue una convocatoria a reunir originales para producir afiches, también con una vasta profusión de afiches, muchos de ellos anónimos, y que también fueron censurados. Esto en el contexto de la visita por América Latina del funcionario y empresario norteamericano Nelson Rockefeller. Eh, Me parece interesante marcar este hito también en el sentido de cómo hay lo que podríamos llamar un giro gráfico de muchos artistas visuales que se volcaron a producir piezas de intervención multiplicables a partir de la acción gráfica, ¿no? Aquí vemos algunas de las piezas reunidas en esa ocasión que también fue censurada y no pudo circular más allá de unas pocas horas. Eh, Bien, para ir adentrándonos más en específico en la cuestión palestina, querría empezar con este afiche que también circuló muy ampliamente en buena parte del mundo a partir de la OSPAL, que es una iniciativa que nace en La Habana, pero que se propaga por lo que se conocía en ese momento como Tercer Mundo, en los años 60, primeros años 70. Hubo varios afiches que tomaron la causa palestina desde la OSPAL y la diseminaron a través de publicaciones y de revistas que editaba la OSPAL en ese momento. Y fue dentro de estos encuentros que se empezaron a organizar en lo que podría ser un eje continental entre La Habana y Santiago de Chile, en esos fines de los 60, primeros años 70, eh, distintos encuentros de plástica latinoamericana que se hicieron tanto en Santiago como en La Habana y que nuclearon a distintos artistas politizados de ese momento. Aquí vemos una foto, por ejemplo, donde Ferrari, Lepar, Carpani y otros artistas están participando de la cosecha de, de grano, de grano de café, y produciendo también afiches originales para afiches que se exhibían en el Casa de las Américas. Un artista que fue clave en ese momento en estas iniciativas internacionalistas fue Julio Leparc, artista argentino que vive en Francia desde fines de los años 50 y que hizo un viraje muy drástico, muy radical en sus formas de producción artística a partir de 1968, a partir de la insurrección estudiantil del Mayo francés. Eh, si uno conoce la obra de Lepar, que recordará seguramente sus producciones cinéticas, trabajando mucho con el movimiento, con la perspectiva, y de golpe empiezan a irrumpir estos afiches figurativos, denuncialistas de la tortura en América Latina, y Lepar fue bisagra, articuladora de una serie de iniciativas colectivas, como por ejemplo las dos exposiciones que se hicieron en París, que se llamaron América Latina No Oficial, y que nuclearon a una profusa cantidad de artistas latinoamericanos. Aquí, por ejemplo, muestro el envío desde Rosario del colectivo FADAR para participar en estas iniciativas motorizadas desde París por Le Parc. Aquí vemos cómo el FADAR retoma fotos del cordobazo argentino para llevarlas a estas producciones gráficas que se enviaban por correo hacia París. Por último, de esta saga querría mencionar una iniciativa muy importante que nace en Nueva York como parte del colectivo de artistas latinoamericanos residentes allí, como Kamitzer, Liliana Porter, etcétera, en lo que se conoce como el MICLA, Movimiento por la Independencia Cultural Latinoamericana, que motorizó una iniciativa muy importante que fue la iniciativa Contrabienal,
contra la Bienal de Sao Paulo que tenía lugar en ese momento en medio del contexto de la dictadura brasileña, ¿no? Y que fue básicamente la reunión de una serie de materiales de formato A4 para poder ser reproducidos muy fácilmente a través de la fotocopia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el envío de Camitzer, el de León Ferrari, el de Clemente Padín, el de Edgardo Vigo. Fueron cientos de artistas los que enviaron sus materiales para ser parte de esta contrabienal efímera, itinerante, que intentó servir de plataforma contra una iniciativa cultural en medio de la dictadura brasileña. Quiero llegar ahora a mencionar una iniciativa nacida en el Chile de la Unidad Popular que me parece muy importante para armar una secuencia en relación a la causa palestina, que es el Museo de la Solidaridad, que se conforma en 1972, que fue obviamente prohibido a partir de 1973, del golpe de Estado del 73, y que migra, deriva a una iniciativa en el exilio hasta que termina la dictadura chilena y retorna a lo que hoy es conocido como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Hoy nuclea más de 3.100 obras reunidas a partir de un gesto solidario de artistas de todo el mundo, y que fue un caso, digamos, muy emblemático y emulado a partir de la eh, Exposición Internacional por Palestina, que se lanzó en 1978 en Beirut, auspiciada por la OLP, y que retomando un poco el gesto del Museo de la Solidaridad en Chile, logró reunir un conjunto muy importante de obras en solidaridad con la causa palestina, eh, con la iniciativa de constituir la semilla de una colección que pudiera dar lugar a un museo palestino en el exilio. Cerca de 200 artistas de 30 países distintos donaron sus obras para hacer posible este proyecto, en lo que fue una de las iniciativas más importantes, más ambiciosa por su escala y por su alcance, que se pudieron ver hasta hoy en el mundo árabe, ¿no? La muestra se inauguró en 1978, el 21 de marzo, en la Universidad Árabe de Beirut, en el Líbano, y unos 4 años más tarde, en 1982, ese conjunto tan significativo de obras fue destruido por los bombardeos israelíes a Beirut, ¿no? Destruyendo no solo las obras, sino también el archivo y los registros de aquella notable exposición, ¿no? Eh, esta iniciativa dio luego origen a otras iniciativas, por ejemplo, en 1981, Arte para el Pueblo de Nicaragua, o en 1983, Arte contra el Apartheid en Sudáfrica. Digo, ha dado lugar esta secuencia a una serie de iniciativas que continúan y que eh, dos jóvenes curadoras de origen palestina, que son Raya Salti y Christine Coury, retomaron en una importante exposición que se llamó Pasado Inquieto, que se hizo en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el 2015. Allí mostraron los resultados de una larga investigación, muy artesanal y muy difícil de concretar, pero que, a pesar de la destrucción de lo que fue esa iniciativa, lograron sacar a la luz una serie de documentos, de testimonios, de iniciativas que volvieron a darle entidad a ese relato, ¿no? De lo que fue esa iniciativa. En el caso argentino ha habido muchísimas iniciativas en solidaridad con Palestina, algunas de formatos muy pequeños. Recién hablaba del arte correo, me gustaría mostrar cómo dentro de esta iniciativa de estampillas de arte correo han aparecido, por ejemplo, estampillas como esta estampilla de Ricardo Longini del 2001, en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Y que circulan por estos formatos que habilita el arte correo como formas diseminadas de ir colando un mensaje en los envíos postales.
Hubo varias iniciativas que junto con Carolina Braco, que está aquí presente, impulsamos, ¿no? Desde la Embajada Palestina, por ejemplo, Postales por Palestina en 2015, y luego Póster por Palestina en 2017, junto con los salones de grabado por Palestina, impulsados por Luis Morado, que tuvieron varias ediciones, los murales que están en el patio de la Embajada Palestina, realizados por Natalia Revale, entre otros, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido muy notable la respuesta de distintos artistas dentro y fuera de Argentina a estas distintas iniciativas impulsadas desde la embajada. Aquí muestro algunas de estas respuestas. Me gustaría detenerme en esta que fue hecha por una niña de 9 años, que da cuenta también de esas nuevas generaciones, ¿no? Que se suman muy activamente a la defensa del derecho de Palestina a su territorio, a su tierra. Eh, Querría también detenerme en estas dos campañas gráficas que impulsamos desde la Red Conceptualismos del Sur, que es una plataforma que nuclea artistas, activistas, investigadores latinoamericanos, Oír Palestina en 2020 y Viva Palestina Viva en 2023 y que continúa, y que han sido dos importantes plataformas para nuclear una serie de envíos desde diferentes partes del mundo que pueden ser no solo consultados, sino también usados, activados desde la red, desde la web de la Red Conceptualismos del Sur. Me gustaría llegar al tiempo presente, en los minutos que me quedan, la gravísima situación actual que atraviesa el pueblo palestino ante el genocidio que está cometiendo hace 10 meses el ejército israelí, con la complicidad de buena parte de los gobiernos más poderosos del mundo y la indiferencia de muchos otros, pero también ante los gestos solidarios que se están dando por parte de la comunidad internacional y que me parece que han sido claves en denunciar internacionalmente la masacre que está aconteciendo, darle visibilidad, darle resonancia. eh, y quiero en particular señalar cómo esta denuncia ha sido tremendamente dura dentro del mundo del arte. Por ejemplo, la última documenta, en la documenta Kassel fue censurada la, la posibilidad de denunciar la masacre, el genocidio palestino. También fueron censurados una serie de iniciativas dentro de la Feria del Libro de Bolonia o el ciclo de actividades que en el Museo Reina Sofía de Madrid se hicieron con el programa público Desde el Río hasta el Mar, que fue eh, intensamente perseguido por el lobby israelí, el lobby sionista, hasta llegar al punto de forzar a un renombramiento de este ciclo para llamarlo con el anodino nombre Encuentros de Pensamiento Crítico. El ciclo continúa, pero bajo este otro nombre, forzado por esas presiones que se hicieron sobre el gobierno español. A este bloqueo, a este silenciamiento, a este escarnio, se está respondiendo, creo yo, de una manera muy notable, con iniciativas que dicen no en nuestro nombre, que se están propagando por buena parte del mundo, en Estados Unidos, en España, en Chile, en otros lugares, también en Argentina. Bueno, creo que en ese sentido ha sido muy importante las iniciativas que está sosteniendo un colectivo como el colectivo Sandía de Feministas por Palestina, muy activamente aprovechando cada fisura, cada circunstancia para amplificar la causa palestina. Dentro del movimiento LGTB, con Lesbianas por Palestina Libre, o dentro de la comunidad judía, con Judías por Palestino. Y también, bueno, esta es una iniciativa que en los próximos días va a tener Sandía, justamente apoya Sandía
eh, Feminismos por Palestina, o el colectivo Bordando Luchas, que está actualmente exponiendo el Museo Etnográfico en Buenos Aires y que convoca todos los sábados a bordar por Palestina, ¿no? Entonces, hay en este momento un montón de iniciativas que día a día insisten en persistir y en amplificar esta lucha. Eh, Querría en ese sentido mencionar una iniciativa que desde noviembre del año pasado hemos concretado con diferentes lecturas colectivas de los monólogos de Gaza, escritos en 2010 en medio de otro contexto, de otro momento cruento de, de bombardeos a la franja de Gaza, al pueblo palestino. Fueron escritos por 32 niñas y adolescentes en un taller de teatro, fueron traducidos por Marlene Pedersen y a partir de allí empezamos a diseminar esas voces, a volverlas a escuchar, amplificarlas. Eh, Dan cuenta del miedo, dan cuenta de el insomnio, dan cuenta de la cruenta experiencia vivida, pero también dan cuenta de los deseos, de los sueños, del humor, de la vida que se abre paso a pesar de todo, ¿no? Tosudamente, en medio del terror. Lo definimos como un pequeño ritual político, colectivo, para prestar el cuerpo, para prestar la voz a que sigan resonando esas vidas. Algunas de ellas fueron aniquiladas por la actual y cruenta eh, guerra que se está viviendo o genocidio que se está viviendo en Palestina y fueron además acompañadas por, de nuevo, una serie de acciones gráficas de distintos artistas, distintos colectivos que de maneras muy precarias y efímeras fuimos acompañando las voces con esta suerte de amplificaciones gráficas, ¿no? Me quería detener en esta foto donde está Marlene, la traductora de los monólogos. Ella es noruega, vive hace 7 años en Buenos Aires y en conversación o discusión con su hermano que vive en Europa, el hermano le decía, nada de lo que ustedes están haciendo detiene el genocidio. Y seguramente tiene razón. Me hizo acordar esta impugnación a una discusión que sostuve hace varios años en relación al siluetazo argentino, cuando un crítico peruano me decía, nada de lo que hizo el siluetazo logró revertir el genocidio que se había vivido en la Argentina, y efectivamente tiene razón, estas acciones activistas no revierten el genocidio, no lo detienen, pero sí son capaces, creo yo, con esa insistencia, esa persistencia, de producir conciencia, de dotar, amplificar, hacer visible y audible eso que quieren aniquilar, invisibilizar, hacer desaparecer, ¿no? La magnitud que estas acciones y manifestaciones están alcanzando en muchas partes, estas alianzas, estos tejidos rebeldes que se entretejen, que componen nuevas fuerzas, que quiebran aislamiento, me parece que van en el sentido de lo que planteó hace poco el profesor de la Universidad de Columbia, Rashid Khalibi, cuando dijo, estamos ante las puertas de un nuevo Vietnam, ¿no? Y si en los años 60 la guerra tuvo que parar con la derrota de las fuerzas invasoras estadounidenses, fue en buena parte no solo por una enorme resistencia del pueblo vietnamita, hoy del pueblo palestino, sino también porque la gente de todo el mundo se manifestó en oposición activa ante esa guerra. Entonces, en ese sentido, me parece que está buenísimo pensar cómo podemos volver la causa palestina un nuevo Vietnam, ¿no? Hace, Ana, eh, redondeamos. Hacemos, ¿podés redondear? ya estoy terminando, sí, estoy en la última idea. Em, Hace poco la pensadora y activista francesa Françoise Berger dio una conferencia en el Reina Sofía que se tituló con este potente título, ¿no? Dice, Palestina es la medida de lo que somos capaces de hacer para cambiar el mundo. Eh,
Me parece que ahí hay una idea muy potente, ¿no? Muy significativa de la capacidad de estas iniciativas. Y en ese sentido quería traer eh, como último ejemplo una hermosa iniciativa que tuvo lugar en Chile en junio y julio de este año, que se llamó de nuevo desde todos los ríos hasta todos los mares, retomando un poco este lema que ha sido tan significativo e insistente desde Palestina por el derecho a habitar su territorio, ¿no? Que insiste y se reconvierte ahora en la idea de desde el río Jordán al Océano Pacífico, desde el río Mapocho y el río de la Plata hasta el Mar Rojo, ¿no? Recogiendo estos, eh, podríamos decir, estos gestos de solidaridad internacionalista que conectan tiempos, que conectan geografías, que las hilan y que las entraman, ¿no? Y en ese punto traerles algunas fotos, algunas imágenes de lo que fue esta exposición que acaba de acontecer en Chile, con mucho material argentino que también tiene que ver con lo que les acabo de mostrar, y mucho material palestino, y que da cuenta de esas articulaciones o de esas resonancias, ¿no? Con esto termino, con esta convocatoria a imaginar la posibilidad de un nuevo Vietnam, con estos gestos internacionalistas que se conectan, que resuenan, que se retoman, que se amplifican, eh, y que pueden ser como la clave para imaginar esa capacidad que podamos tener desde el arte, desde la acción gráfica, desde la acción activista, de contribuir a esta gesta. Bueno, con esto termino, dejo de compartir. Muchas gracias y perdón si me excedí con el tiempo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, Carolina Braco. Muchas gracias, muchísimas gracias Ana por esta hermosa presentación. Es un placer poder compartir nuevamente un espacio con Ana que tanto ha hecho para generar todos estos espacios y creo que ella es muy humilde en dar cuenta de su rol verdaderamente en activar todos estos espacios, muchos de los cuales surgieron por iniciativa y por acompañamiento de ella y de los artistas y las artistas que lo acompañaron. Curiosamente o no, mi intención también va por ese mismo camino. De hecho, una de las obras, de las obras cinematográficas de las que voy a hablar es Palestina, otro Vietnam, aquella película que hicieron los argentinos Jorge Denti y Jorge Giannoni en 1971, y mi intención también es un poco, bueno, recuperar brevemente algunas de las acciones artísticas ligadas a la difusión de la causa palestina, específicamente producciones cinematográficas, que es lo que yo trabajo, realizadas con esta intención, tanto de cineastas palestinos como extranjeros. Esta es también una tradición que se remonta hacia los años 60, en aquello que se llama la larga década de los 60, que iría desde mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70. Específicamente en el caso palestino también se suele tomar el inicio de la guerra civil libanesa en 1975, un poco, bueno, como el fin de aquella larga década del 60, y que, bueno, se da en el marco de estas serie de manifestaciones artísticas y culturales que buscaron y lograron con éxito publicitar, en el mejor sentido del término, la causa palestina e insertarla en el universo de los movimientos de liberación nacional en el marco de la conferencia de Bandung de 1955, el auge del tercermundismo, el surgimiento de formas radicales de resistencia y, como también comentaba Ana, de solidaridad transnacional. Es en este contexto donde, entre otras manifestaciones artísticas, bueno, como por ejemplo la producción de los pósters que también mencionaba Ana, realizadas por artistas palestinos, árabes y de otros lugares del mundo, que justamente, bueno, se manifiestan con esta intención, lo que da cuenta, bueno, de este movimiento transnacional de actores culturales y también de la fluidez de una estética política compartida a través o a pesar de las fronteras de los estados árabes que recién alcanzaban su independencia. En el momento que comienza este nuevo proceso colonial en Palestina,
que se concreta con la creación del Estado de Israel en 1948, es también el momento en que la mayoría de los estados de la región alcanza la independencia, por eso también es un momento de porosidad de estas nuevas fronteras. En el caso específico de Palestina, podemos hablar de que ya a comienzos del siglo XX había una comunidad de artistas que luego de la creación del Estado de Israel en 1948 y la expulsión de la gran mayoría de la población palestina se vio diseminada en estos nuevos estados, en Líbano, en Siria, en Egipto, en lo que en ese momento era Transjordania y luego se convirtió en el reino de Jordania, y que tras el impacto de la pérdida de la tierra, de la pérdida de la patria, estos artistas comenzaron también, bueno, lentamente a reconstruir sus vidas y hacer sus carreras en Bagdad, en Beirut, en Damasco, en el Cairo, en Amman, también como en, bueno, lo que conocemos como Cisjordania, Gaza y las ciudades palestinas dentro del nuevo Estado de Israel. Algunos artistas muy conocidos como Ismail Shammoud, Tamal El-Ahal, Solman Mansur en Cisjordania, Nashil Ali, ¿no? el creador de este personaje, el Handala, ¿no? Que quizás para nosotros es un poco familiar, este niño refugiado que siempre está de espaldas en su exilio en Beirut y luego en Kuwait, y muchos otros artistas palestinos desarrollaron un vocabulario visual para expresar un nacionalismo ligado a, bueno, esta noción siempre presente de la pérdida de la patria, de la lucha por recuperar la patria, de recuperar los símbolos identitarios palestinos. La puesta en imágenes de elementos del imaginario popular palestino tradicional, como las artesanías, el folclore, la música, la poesía, también eran combinados con símbolos de la resistencia. Y de esta manera los artistas no solamente acompañaron, sino que fueron parte fundante de las diferentes facciones políticas del movimiento de liberación palestino. Cuando hablamos del movimiento nacional palestino o el movimiento de liberación palestino, estamos hablando no de una unidad homogénea, sino que obviamente como en cualquier movimiento político hay diferentes facciones, a pesar de que en general, bueno, se suele pensar un poco desde afuera como una unidad. Y un poco las diferentes producciones artísticas tienen que ver con que cada una de estas facciones políticas, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, Fatah, y otras facciones políticas tenían sus propios aparatos de divulgación y de difusión, y también, como voy a hablar un poquito más adelante, unidades de cine también. En el caso de los pósters, por ejemplo, empezaron rápidamente a aparecer en las calles, en las oficinas, en los campamentos de refugiados, y oficiaron de alguna manera como un elemento de cercanía entre la población palestina que estaba forzada a vivir separada. Muchos de esos pósters también tienen dibujos de niños, por ejemplo, tienen diferentes obras que van a ser recuperadas y que van a ser impresas en diferentes lugares del mundo, incluso, por ejemplo, acá en la Embajada Palestina, que antes era una oficina de información de la OLP, había un caudal de pósters de aquella época, de los años 70, de los años 80, que en algunas de las exposiciones que organizamos con Ana pudimos recuperar y pudimos exponer también. En este contexto, el objetivo también del cine fue desde el comienzo, como dice el escritor palestino Elías Ambar, que la cámara sería el arma para todos aquellos que sufrían de invisibilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la intención de las producciones artísticas y también del cine era justamente, bueno, darle visibilidad a la causa palestina, darle visibilidad a la lucha que estaba llevando adelante el pueblo palestino para recuperar su territorio. Y hablar de cine palestino es hablar de un cine que se desarrolla obviamente en condiciones excepcionales en muchos sentidos. Si bien se pueden encontrar obviamente algunas producciones previas, en tanto cine nacional surge en este contexto de los movimientos del cine del tercer mundo, de los últimos años de la década del 60, de comienzos de los años 70, y comparte por eso una estética común con el cine que se estaba realizando en ese momento en otras regiones del mundo, como América Latina, que de alguna manera
era un poco, bueno, el paladín, ¿no? de esta nueva estética política que proponía el cine del tercer mundo, o el tercer cine, como se llamaba aquí en Argentina. Sin embargo, bueno, el cine palestino tenía esta característica particular de operar en un contexto cuasi institucional creado por un movimiento de liberación nacional y no de un Estado, como era, por ejemplo, el caso de Cuba o el caso de Argelia, que también había pasado por un proceso y una larga guerra de liberación nacional entre 1954 y 1962, que justamente, bueno, desarrolló un cine nacional ligado a un instituto de cine, como también en Cuba, creado luego de la lucha por la liberación nacional. En el caso del cine palestino, hablamos, bueno, de un cine que se desarrolló bajo la órbita de la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, en un contexto de precariedad, de frágil institucionalidad por las disputas internas, justamente políticas que había en aquel momento y que se desarrollaban y se continúan desarrollando al interior de esta organización, que es una organización paraguas que hasta hoy aglutina facciones políticas de un amplio abanico ideológico. Entre 1968, que suele ser el año que se marca como el comienzo de la Revolución Palestina, luego de la Guerra del 67, hasta 1982, que es el año del sitio de Beirut, que este año que también mencionaba Ana, en que se saquean y se destruyen los archivos, donde también se destruye el archivo del cine palestino en Beirut. Y esta es una constante de los asedios israelíes contra la cultura palestina. Se habla de un culturicidio, de un academicidio. Hoy por hoy, en el genocidio que está llevando adelante Israel en la franja de Gaza desde octubre del año pasado, ya no hay escuelas, no hay universidades, se han destruido todos los archivos históricos que había en Gaza. Hay una frase que resuena ya desde 2014, que es verdaderamente macabra, de manifestaciones que había en ese momento en Israel, que cantaban, mañana en Gaza no hay escuela, no hay clases porque no hay escuela, porque no hay niños, ¿no? Y es un poco como, bueno, un denominador común de esta intención constante de aniquilar la cultura, aniquilar la propia existencia del pueblo palestino. Volviendo a 1982 y volviendo a Beirut y a la aniquilación de los archivos artísticos, de los archivos cinematográficos, de la cultura palestina, en aquel momento, bueno, se había ya más de cientos de películas que se habían realizado, mayormente cortos y documentales, que se presentaban ante el público árabe, el público palestino, en los campamentos de refugiados, en los pueblos, en las ciudades, justamente también con la misma intención que mencionaba en relación a los pósters, de lograr esta unidad perdida, buscada, de esta fragmentación del pueblo palestino. También, lógicamente, circularon por festivales de la región, por festivales internacionales, con la intención de dar a conocer la situación del pueblo palestino, dar a conocer la lucha del pueblo palestino y atraer y fomentar la solidaridad internacional. Este es un cine que es necesariamente militante, que creó una narrativa propia que desafiaba el orientalismo cinematográfico de algunos realizadores árabes e incluso de algunos realizadores palestinos que narraban la propia realidad como posicionándose por fuera de ella, ¿no? Eso se debía, según algunos observadores de la época, a los procesos justamente de aculturación que formaron parte del proyecto colonial que se estaba combatiendo. Esto es, bueno, es algo muy interesante que quizás podemos retomar después, pero que tiene que ver justamente, bueno, con ciertas discusiones que se dan no solamente en el contexto palestino, sino también en el contexto de la región en general, ¿no? En el cine palestino podemos hablar que este cine político, este cine orientado a, bueno, alinearse con el cine militante de la época, buscaba luchar contra este fenómeno, ¿no?, del orientalismo, afirmando una serie de valores sociales propios a través de afirmarse dentro de una estética revolucionaria que lo hermanaba con el movimiento del cine del tercer mundo. Y con ello a los movimientos de liberación nacional que se estaban llevando a cabo en otros lugares del mundo.
Es a fines de la década del 60 que un grupo de cineastas palestinos encabezados por Mustafa Abu Ali, que había estudiado cine en Londres, comenzaron a filmar los acontecimientos que veían en los campamentos de refugiados, mayormente primero en Jordania y luego en Líbano, buscando justamente, bueno, esto que mencionaba de dar visibilidad a los ataques sufridos por la población palestina y al mismo tiempo crear un lenguaje cinematográfico en consonancia con la revolución y con las necesidades de la revolución que se estaba llevando a cabo desde los campamentos palestinos, sobre todo después del 67, después de que la población palestina ya no confiaba en los estados árabes, principalmente en Egipto, para lograr la liberación del territorio y toman en sus manos no solo las armas, sino también esta impronta de llevar a cabo su propio movimiento autónomo de liberación nacional. En 1968, en ese mismo año, va a ser que Fatah, que es la facción política mayoritaria dentro de Palestina, crea una unidad de cine palestino que va a operar bajo los auspicios de la OLP, de la Organización por la Liberación de Palestina, hasta este 1982, cuando el sitio israelí de Beirut destruye las oficinas, destruye los archivos. Y en ese contexto se realizaron dos películas realizadas por directores latinoamericanos. El Camino de la Tierra, una coproducción cubana y de la OLP de 1981, y Palestina, otro Vietnam, del colectivo del cine del tercer mundo, integrado por dos directores argentinos, Jorge Denti y Jorge Giannoni. Palestina, otro Vietnam es una película de 22 minutos filmada durante un año en Beirut por estos dos cineastas argentinos que estaban exiliados en Europa durante los años 60 y bueno, habían experimentado un poco el ambiente artístico militante de la época y en este contexto va a ser que crean el colectivo del cine del tercer mundo junto con Beppe Escabuso y la artista Manuela Generali, que era pareja de Bedenti en ese momento. La idea justamente del colectivo era, bueno, hacer conocer a otras personas los movimientos del tercer mundo que se estaban embarcando en la vía de la liberación y en este contexto buscaban dar visibilidad a la cuestión palestina. En una entrevista que yo hice con Manuela Generali, que es esta artista que estaba en pareja con Denti en ese momento, lamentablemente Giannoni, bueno, falleció hace muchos años y Denti hace poquito tiempo y no tuve la oportunidad de hablar con él. Me comentaba que ellos, bueno, habían estado durante todo un año en Beirut tratando de filmar con las organizaciones palestinas, yendo a los campamentos, que se habían empapado de la realidad palestina en París con algunas personas, algunos palestinos que estaban viviendo allí y justamente la intención era dar a conocer, proponer una mirada de esa realidad palestina y la necesidad de pensar estas luchas como parte de un universo común que ya había tomado forma en ese famoso llamado del Che Guevara a crear 2, 3, muchos Vietnams, que según Manuela Generali, esto influenció a Denti y a Giannoni a llamar a la película Palestina, otro Vietnam, a pesar de que el documental no incluye ninguna referencia o alusión a la guerra de Vietnam o a la frase del Che o al Che en sí mismo. Acá quiero hacer una pequeña y rápida nota al pie de lo que significa y la dimensión de la imagen del Che en el mundo árabe y en Palestina en particular como símbolo. Hay una famosa visita en los 60 del Che a Egipto, a la franja de Gaza, y el fuerte impacto que tuvo para el Che la lucha del pueblo palestino en Gaza, pero sobre todo esta imagen, ¿no? O sea, el imaginario que hay en torno al Che Guevara como ícono de la revolución, como ícono de un proyecto de una nueva humanidad que se generaba. Chicos que se llaman Guevara, chicas que se llaman Guevara, plazas que se llaman Guevara, escuelas que se llaman Guevara, un personaje mítico en la franja de Gaza que le llaman el Guevara de Gaza. Hay, bueno, numerosas imágenes del Che Guevara en aquella época que tienen que ver, bueno, justamente con
un personaje que aglutina como ningún personaje árabe ese espíritu de época. Y eso creo que es algo como bien interesante también para profundizar. Quería compartir un muy breve fragmento de Palestina, otro Vietnam, como para poder dar una idea de la estética que proponía la película. Tiene muy mala imagen y muy mal sonido, pero bueno, aunque sea para darles a conocer mínimamente un poco de qué se trata la película. La imagen no se ve, Caro. Qué pena, a ver. A mí me parece como que sí, pero no. Ustedes no No, ven no, nada. no. Escuchamos, pero no. A ver. Lo intento una vez más y si no, bueno. Ahora sí. Ah, a ver, no. ¿Ahora sí? No. Antes habías podido compartir. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Ahora sí. Is realizing more and more the necessity to be revolutionary. The conditions and economic structure of the Arab society has put her in a position of inferiority and taken away from her any possibility of self-determination. In the struggle, she becomes self-confident. In the People's War, the participation of the Palestinian woman cannot be set aside. Without her, there would be no victory. She has an indispensable role in the armed struggle, in the political and social education of the community, and medical assistance, and in the provisions of the revolution. Bueno, hay varias cosas interesantes en ese fragmento. Primero, no sé si se vio, pero había una imagen del Che colgada ahí donde estaban las mujeres con las máquinas de coser al lado de una imagen de Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio que había muerto en justamente ese año. La narración es en inglés, con lo cual a pesar de que no tengo ninguna prueba de ello, es dudosa la intención de que de que hayan tenido los directores de que esa película tenga difusión en América Latina, porque la narración es exclusivamente en inglés y no hay narración en castellano. Es una película que durante muchísimo tiempo le estuve atrás y si a alguien le interesa verla, finalmente la encontré en la filmoteca de la UNSAM, así que allí uno puede pedir que le envíen un link para visualizarla y se puede ver. Cuando Denti, Giannoni y Manuela Generali viajaron a Beirut en 1970, las facciones militantes que integraban la OLP estaban asentadas en la ciudad luego de ser expulsadas dentro, perdón, tras lo que se conoce como el Septiembre Negro de Jordania. Perdón. Y como les decía anteriormente, cada una contaba con una sección de cine. Bueno,
Querría contarles muchas cosas más de la película, pero ya creo que estamos como muy excedidos de tiempo, y quería contarles un poco de esta otra película, que es El Camino a la Tierra, que es una película, la única coproducción que hay de la televisión cubana con la OLP. En 1978 hay un Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, un festival que se hacía, que se hizo históricamente todos, no sé si todos los años, pero bueno, durante muchos años, que tiene sede en La Habana en 1978, donde una delegación palestina participó de un tribunal internacional denominado La Juventud acusa el imperialismo, donde Fátima Bernawi, que es una militante muy conocida palestina por ser la primera mujer arrestada por Israel, relata las terribles torturas que recibió en las cárceles de la ocupación israelí, hasta ser liberada finalmente en un intercambio de prisioneros en 1977. Su hermana, entre paréntesis, su hermana, Ehsan, aparece en Palestina, otro Vietnam. Movilizada por la causa palestina, una directora cubana, Belkis Vega, en 1980 filma 2 documentales en Beirut, El Camino a la Tierra, sobre la causa palestina, coproducido, como les decía, por la OLP y la televisión cubana, y Líbano, la guerra interminable, en el contexto de la guerra civil libanesa. Y bueno, también en una entrevista que hice con ella cuenta cómo fue con los equipos de estudios fílmicos de la televisión cubana, y presentó el proyecto, se lo aprobaron, y ella viaja con el respaldo de la OLP a filmar una película, justamente estas 2 películas, a Beirut, en el momento en que la OLP estaba asentada en Beirut. Ella viaja hasta 3 meses en Beirut y accede a los archivos del Instituto de Cine Palestino, conoce a Mustafa Bouali y a muchos de los directores palestinos que estaban asentados ahí, y luego vuelve a Cuba para hacer la edición de la película. El documental, que solo se conserva un fragmento, circuló limitadamente por festivales porque se trataba justamente de una película que estaba hecha para la televisión, y esta coproducción cubana-palestina tiene un estilo distinto al estilo o a la estética propuesta por Palestina Otro Vietnam. Tiene un estilo cercano al realismo poético, donde las imágenes de archivo son intercaladas con fragmentos de declamación del poeta palestino Moin Obseso, de su poesía La Tierra, que probablemente también inspiró el título de la película. Y también se incluyen fragmentos de danzas, de entrevistas, incluyendo una entrevista a Yasser Arafat, el líder histórico de Fatah y de la OLP. Iba a poner un fragmento de la película, pero me parece que no está. Ya Sí, estamos, porque ¿no? Bueno. no va a quedar tiempo para bueno, para avanzar muy rápidamente, en el marco de la primera intifada, que comenzó en diciembre de 1987, y en los años siguientes se multiplicaron las producciones extranjeras y algunas experiencias latinoamericanas en Palestina, colaboraciones, coproducciones, y el cine continuó siendo de alguna manera un arma para visibilizar la desposición, la incesante sucesión de ataques perpetrados contra la población palestina, y que está documentado en muchísimas películas a lo largo de los años. En los años 90 ya se empieza a dejar un poco atrás el documental y aparecen las primeras ficciones. Y bueno, a modo de cierre, habrá que ver, y esto es algo que se está debatiendo en la academia y en los encuentros entre cineastas, cuál será el rol del cine en este contexto de atrocidad y devastación material, humana, emocional, del tejido social palestino que se está llevando a cabo desde octubre del año pasado, y que parece como finalidad, tener como finalidad la eliminación del pueblo palestino, tanto para ejecutar un plan colonial diseñado en los albores de la creación del Estado de Israel, como también para probar armas. Gaza, Palestina, se ha convertido en un lugar donde, como dice la académica palestina Nadira Shalhoub-Kerbokian, los niños nacen para morir. Donde los cuerpos de los niños son laboratorios de armas que compran luego los gobiernos del mundo, los gobiernos como el nuestro, y creo que eso es algo de lo que no estamos hablando lo suficiente. Históricamente, desde Palestina se ha dicho que el arte, la cultura es un arma para la revolución, es un arma para visibilizar la causa palestina,
pero también hay otras armas, que son las armas de fuego, que están siendo probadas ahora mismo en los cuerpos de las mujeres, los hombres y los niños y las niñas en este momento. Y es importante también seguir hablando de eso. Gracias. Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Melissa, te toca a vos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Diego, por esta invitación. Gracias al Instituto Gino Germani y un gusto compartir con Ana y Caro este momento. Bueno, yo voy a tocar varios temas. Voy a, de alguna manera, tomar el arte como una excusa. Me gusta esta idea del arte como pretexto para decir otras cosas. Voy a decir algunas cosas hasta enfocarme un poco más en las artes visuales. Quisiera comenzar para introducir el tema, que pensemos en una metáfora explícita a manera de visual. Es una imagen que he visto, que es una flor entre los escombros. Esta idea de que la vida siempre intenta colarse, deslizarse, entrometerse, es una idea de que la vida siempre intenta surgir y que Palestina siempre será una nueva vida y una nueva flor de resistencia. Y también pensar en el arte como a manera de bello, de mostrar desde lo bello algo que subyace, algo que está por debajo, algo que está entre los escombros y algo que no es tan bello y algo que hay que prestar atención. Hay una frase de Rainer Maria Rilke que dice: lo bello es el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar. Esta idea de doble juego simbólico me parece muy, muy especial, ya que el arte es un medio de comunicación, quizás no en donde 2 más 2 es 4, sino que hay una composición donde hay elementos, tanto líneas, puntos, en donde uno puede decir algo más y a lo mejor yo me siento extasiado por lo que veo, pero aquello que veo de alguna manera me pone incómodo y muchas veces me puede llevar a la acción. Hay una obra de teatro de Tennessee Williams en donde hay un narrador que también es personaje, o sea, participa en escena y dice: tengo trucos en el bolsillo y cosas bajo la manga, pero soy todo lo contrario al prestidigitador común. Les da la ilusión con las apariencias de la verdad, yo les doy la verdad con las gratas apariencias de la ilusión. Me parece muy, muy interesante como para pensar en el arte, como esta manera de decir aquella verdad con las gratas, con una ilusión, ¿verdad? Desde la ilusión. Y el sionismo siempre ha tenido miedo a los artistas palestinos porque también los ha censurado, también los ha perseguido y asesinado. Digamos, pensar el arte como un arma, no las de matar, pero sí para generar conciencias. Pero también el sionismo ha querido monopolizar y sacar provecho. Por eso lo vemos también en Hollywood, en donde hay una presunción de superioridad occidental. Ya Edward Said habla de esto, dando una crítica hacia el orientalismo, en donde dice que Occidente elabora una presentación reduccionista, muchas veces despreciativa, del Oriente. Voy a nombrar una película que todos la conocemos, que es Aladín, en donde el comienzo, este hombre, que es un oriental, que dice: y si allí les caes mal, te van a mutilar, qué barbarie, pero es mi hogar. Es una de las traducciones. Me parece que no es aleatorio colocar la palabra barbarie, porque hoy en día se está diciendo que esto es la civilización contra la barbarie, y encima es una película para niños, o sea, esto queda en el inconsciente colectivo. Hay otras películas que dan comienzo a lo que es el visto bueno al sionismo, que están en YouTube. Una es La sombra de un gigante, en donde, no, bueno, voy a decir muy, muy brevemente, pero es terrible cómo
colocan a los palestinos como ignorantes. La primera escena es un palestino que está como comiéndose un sándwich de manera muy vulgar. También otra de las películas es Éxodo, también está en YouTube. Y esta película lo que tiene de interesante es que hay un judío que es como el héroe, que va, bueno, que está visto como una persona que va por sus sueños, y está Kitty, que es no judía, es norteamericana, terminan enamorándose. Esta es una película que intenta dar el visto bueno en Estados Unidos, ya que de alguna manera, Israel son los ojos de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, bueno, yo los trabajos que conocía de orientalismo son pinturas de occidentales que miran al oriente. Y quiero compartir unas cosas, a ver si puedo. De esta idea, permiso. Bien, antes de mostrar a los pintores palestinos, esta es una pintura de Gross, que es una gran mentira. Aquí está Bonaparte tocando a uno de los apestados de Jaffa. Bien, esta es la idea que Edward Said, me parece que simboliza lo que Edward Said dice del orientalismo, esta idea de que siempre el occidental es el carácter iluminador de los imperios, ¿no? Se invade para construir civilización, es una lucha de la libertad frente a un grupo de salvajes. Y aquí están en una mezquita. Bien, y esto quería hacer un paréntesis porque es muy interesante cómo yo conocía una parte de artistas occidentales que miran al oriente y... ¿Se sigue viendo? Perdón. Sí, sí, estás compartiendo. Sí, sí. ¿Compartiendo? Perfecto. Bueno, yo quiero decir que desde las artes visuales, desde un principio el arte palestino siempre busca afianzar sus orígenes como tierra nativa, a diferencia de lo que el sionismo ha dicho, de esto que quiere colocar como marca, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Aquí vemos todo lo contrario, ya hay una idea de buscar una identidad, un paisaje. Aquí vemos dos artistas, Nicolás Zahi y Khalil Alavi. En principio, el arte palestino es un arte autodidacta. Ya después de la Nakba, vemos artistas que tienen una construcción más academicista, ¿no? Una educación más academicista. Aquí, bueno, en la Nakba ya hay una cuestión en donde los artistas quieren formar una nueva construcción identitaria, es decir, ponerle rostro al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento de los palestinos, a esta humanidad que se ha perdido. Y también, esperen que quiero, bueno, no veo, ahí está. Ahí está. Veo una pantalla, ahí está. Bien, tenemos tantos escritores como pintores. La escritura palestina es hermosa, hermosísima. Y quiero rescatar a Ghassan Kanafani, porque es asesinado a los 36 años junto a su sobrina. Y él habla de la idea de la paz, porque mucho se habla a veces de la paz, y él repiensa esta idea y dice que es difícil pensar en un diálogo de paz cuando hay un territorio que todos los días se producen asesinatos, es una población que está siendo colonizada, un pueblo colonizado, y que desde un principio se ha forjado desde la injusticia, es decir, que no hay paz sin justicia. Y el año pasado han asesinado a
quiero nombrar, leer una cuestión. Refat Alared, que es un escritor que ha dicho sobre el 7 de octubre que fue exactamente como el levantamiento de Varsovia. Es una revuelta que tuvo lugar en Polonia, ocupada por los alemanes, donde los judíos utilizaron las armas para tratar de resistir a los esfuerzos nazis de transportar personas a los campos de exterminio. Y luego de esas declaraciones, él lo han asesinado. Bueno, sigo. Y me quiero enfocar con Ismael Yamut, que es uno de los artistas, considerado el primer artista moderno. Él es un artista que toda su obra la va a forjar desde la Nakba. Él era muy pequeño cuando vivió la Nakba. Y aquí vemos Bajo la sombra del olivo. Esta es una imagen muy bella. Una cosa, Melissa, no están pasando la filmina, yo estoy viendo la misma de antes. O no sé si has cambiado de filmina. Eso porque tenía un lío ahí con la compu. Ahí está. Ahora sí. Ah, ahí está, porque tenía toda una pantalla y por eso me costaba. Ahí estamos, listo. Bueno, aquí tenemos entonces a Ismael Yamut. Como decía, esto es una obra muy, muy, muy amorosa, entre un acercamiento bueno, es un hombre y una mujer, están al mismo nivel de importancia en la composición. Aquí vemos que el olivo, que el hombre es también, tiene color del olivo, y este olivo como resistencia, este olivo que abraza, este hombre que abraza, está hecho de olivo, me parece una metáfora hermosa. Y Ismael Yamut habla mucho de la familia, como esta idea de un proyecto de futuro. Ahí está. Aquí vemos otra obra ya no tan amorosa, Beirut 1982, y aquí está la mujer desnuda. Aquí podemos pensar en el cuerpo como primera colonia humana, la violación como un acto colonizador, utilizar el cuerpo de la mujer como bastión de soberanía, el cuerpo usado para emitir mensajes coloniales. Bueno, aquí se ve, hoy en día se habla mucho de este tema de la violación en mujeres, en niños, en niñas, y también en los rehenes palestinos. Así que bueno, quería traer a colación esta imagen. Tenemos esta imagen, OLP. Bueno, esta imagen me parece muy interesante. Está esta mujer, pero ya no con una cuestión de dulzura, como siempre se suele realizar, sino que vemos a esta mujer decidida, con un arma en la mano. Vemos una atmósfera muy de colores cálidos, vemos que hay un peligro. Ellos están mirando hacia, digamos, como hacia el pasado, este pasado que está viniendo y está acechándolos. Ellos están detrás de unos alambres, estos hijos están decididos, y bueno, quiero traer a colación un pequeño texto que dice, de Soraya Mislet: no es verdad que las mujeres palestinas necesiten ser salvadas, esto lo ha escrito hace mucho. No es verdad que son más oprimidas por la naturaleza social, religiosa o por la delimitación geográfica. La opresión ocurre aquí y allá, en cualquier sociedad patriarcal, al servicio de un proyecto de dominación capitalista e imperialista. Ellas, así como todo el conjunto de la sociedad palestina, precisan de la solidaridad internacional actúe, entablan la doble lucha contra el patriarcado y el colonialismo. Traigo esto a colación porque siempre se dice
que la mujer palestina es una mujer sumisa. Y yo veo todo lo contrario, yo veo que la mujer palestina es la que se enfrenta a los soldados también. Por eso quería mostrar esta imagen que me parece muy interesante. Hay una cuestión de composición, el brazo está más abajo, a lo mejor, si lo vemos realista, pero es excelente cómo está realizada esta composición y es a propósito, ¿no? Para que contenga a los niños. Nosotros somos el muro, en contraposición al muro de cemento, de hormigón, creado por Israel. Aquí tenemos, siempre Ismael Yamud trabaja mucho lo que son muchos personajes y que a veces parece que se van de la composición, ¿no? Habría muchos más. Tenemos esta idea de que hay muchos más. Hay diversas generaciones y está el niño que tiene el libro y además, o sea, siempre los palestinos se lo ha relacionado mucho con la agricultura, pero esto no es en detrimento a que es un pueblo que siempre ha querido la educación, ¿no? Formarse, educarse. Entonces, bueno, me parece que es interesante esta obra. Bien, ¿a dónde? ¿A dónde? Me hace acordar a un video que he visto hace muy poco de un hombre que no sabía y que decía, era un anciano que dice, bueno, moriré caminando porque ya no saben a dónde, dónde van. Realmente era una imagen muy triste y esta imagen me hizo acordar aquella. Aquí vemos que tiene un niño en el hombro, un niño que parece estar desnutrido. Tenemos este árbol que está seco y atrás se ve como una especie de ciudad, de civilización, y ellos están muy, muy lejos de allí. Bien, tenemos, a ver, así hago. Bueno, que muestro tres más que me parecen interesantes, no las voy a analizar. Generaciones de Libertad, bueno, me parece maravillosa, me hace acordarme una obra de Matisse, pero bueno, esta me parece genial, esta idea de los niños desnudos, velando esta libertad. Tamar al-Ahal, no sé si está bien dicho la pronunciación, ha sido la esposa de Ismail, y solo voy a mostrar esta imagen porque ella cuenta que cuando ella pudo volver a su ciudad y su casa estaba habitada por una colona en la cual la colona entra, está llegando, entonces le dice, por favor, si puede entrar a su casa, le pregunta para ver su habitación, la colona ocupante le vocifera un montón de cosas feas y cierra la puerta y se va. Y entonces, bueno, ella muestra la llave palestina, la recrea, aquí hace a la colona, entre estos caballos que están furiosos. Así que, bueno, quería mostrar esta imagen. Bien, acá vemos a Vera Tamari. Vera Tamari, ya tenemos el arte conceptual. Aquí vemos a una fotografía de un árbol en donde, bueno, abajo tenemos pequeños arbolitos que están en color. Es decir que, bueno, nosotros sabemos que los israelíes cortan de raíz los árboles, entonces podemos pensar que a cada una de esos cortes siempre nacerá una nueva revolución, un nuevo rebelde y muchos rebeldes. Me parece muy interesante este tipo de imagen. Aquí tenemos otra que se llama Home. Aquí tenemos una escalera enjaulada en un gran bloque de alambre
Este está en el Museo Palestino de Birzeit, y ella transforma el hogar en un traslado, de manera que vemos que hay una cuestión, un querer irse, pero esta salida está entre alambres también, y es un no lugar, se van al no lugar. Me recuerda a Frank Fanon, que habla de que hay una cuestión de cuadricular las zonas, ¿no? Y que las violencias coloniales, los poderes imperiales, cuadriculan la zonificación del mundo. Y habla de las zonas de ser y las zonas de no ser. Las zonas de ser son personas que experimentan su existencia en toda su riqueza y potencial. Es el espacio en donde se reconocen como sujetos con derechos y libertades. Y están las zonas de no ser, en donde la humanidad se vuelve vulnerable y todo el tiempo hay una violencia del opresor, ¿no? Y se saca la idea de humanidad para las cualidades individuales, y donde el racismo y el colonialismo perpetúan esta idea de que hay ciertos grupos que son inferiores, subhumanos, y están en la categoría de no seres. Bueno, hay toda una cuestión con Palestina, y muchas veces se los ha deshumanizado a tal manera de querer verlos como un no ser, ¿no? Así que bueno, por eso también traigo a colación esta obra. Aquí tenemos a Mona Hatoum también. Yo te estoy hablando aquí de todos artistas palestinos que han ido como refugiados a otros lugares. Mona Hatoum es hija de palestinos, vivía en Beirut, y contaba que los padres siempre necesitaban renovar sus permisos de residencia en el país, ya que la política del país era no darle documentos a los refugiados. Entonces, ella siempre explora la contradicción de las fronteras. Dice que trazan mapas, territorios en una geografía inestable e incierta. Guardan el anhelo de un hogar, pero pueden convertirse en un lugar en el que existe la pulsión de muerte. Entonces, para ella, el mundo es una tierra extranjera. Aquí vemos que hace el mapa del mundo con esferitas que parecería que no están pegadas, que uno puede pasar a lo mejor y que estos cambien. Un territorio que puede ser familiar en un momento se puede convertir en algo peligroso y en algo al cual uno se tiene que desplazar. Elabora toda una idea de... Perdón. Habría que redondear, Melissa. Sí, perdón, bueno, sigo rápido. Bueno, aquí tenemos otro con pequeños pastillas de jabón, en donde también explora los acuerdos de Oslo, la alfombra, el mapa en la alfombra, en donde el mapa podría estar en el suelo, en donde uno podría pisarlo, en donde las polillas pueden ir cambiando este territorio. Aquí, puntos calientes, tenemos el mundo parecería enjaulado, en donde todo el mundo parecería un gran peligro, ¿no? En estas delimitaciones de territorios. Aquí ya la desolación. Naji Alali, no sé si está bien pronunciado, lo ha pronunciado Caro. Este niño es un símbolo para un montón de obras. Este niño que tiene 10 años y que no puede crecer, y solo crecerá cuando vuelva a Palestino. Allí empezará a crecer este niño de espaldas, que nos muestra en distintas obras todo el sufrimiento palestino, para invitarnos también a la acción, no solo a ver con él, sino también tomar acción. Aquí vemos más obras. Aquí vemos a Amal Abu al-Sabah,
es una artista que está actualmente en Gaza. Hay otras artistas y otros artistas que había visto una que hace pinturas con lo que puede, con los niños, entre los escombros. Está, bueno, el mural Tamimi, que está en el muro de Cisjordania, en donde unos italianos han tenido muchos inconvenientes al pintar esta obra, ya que estuvieron en la cárcel, se les sacó la visa por manifestar. Otro artista, Bansky, ha sido también ha retratado el sufrimiento palestino en el muro. Aquí vemos más, aquí, bueno, tenemos la, la imagen de Delacroix, pero completamente con la imagen de Palestina. Yo quería leer algo, pero me parece que no tengo tiempo, así que, bueno, paso esto. Como último, quiero manifestar esta acción que se ha realizado en Reino Unido, en el cual una activista palestina ha tajeado un cuadro de Balfour, de Arthur Balfour, es la Declaración Balfour de 1917, en donde se da lugar a un hogar nacional para el pueblo, eso decía, para el pueblo judío, y también ha realizado que también estemos en una situación espantosa. Hay acciones que yo veo que se realizan a pinturas, pero para decir otras cosas, aquí directamente el activista ha tajeado para decir algo en concreto de este cuadro. Muchas veces los artistas quieren idolatrar en este caso a Balfour. Me parece que hay que ver cómo los artistas pueden realizar una obra, pero con la impronta personal y no la de enaltecer a este personaje. Y por último, quisiera, bueno, decir que esto de que Palestina es la causa de la humanidad, porque es el ejemplo más visible de lo que el imperialismo puede hacer en una población ante los ojos de todo el mundo. Es la causa de las masas explotadas y oprimidas. Los palestinos son vistos como meros números. Y hay que ver qué hacemos ante el dolor de los demás, ¿no? ¿Qué hacemos individualmente y colectivamente? Una de las acciones es a través del arte, pero no es la única, no debería ser la única. Me parece que todos los pueblos del mundo deberían estar levantándose por el sufrimiento de los demás. Y el arte, lejos de ser una cuestión individualista, me parece que está bien forjarlo como una forma de resistencia, de que los palestinos no sean como unos números que sufren, sino realmente tomar acción por aquello que estamos viendo. Bueno, hasta aquí mi intervención. Me apuré un montón para poder completar y disculpen si me excedí. Muchas gracias, Melissa. Sí, la verdad que impactante Ana, Carolina, Melissa, muchas gracias. No nos queda tiempo para una ronda de preguntas y comentarios, que era un poco la idea, pero bueno, traté de intervenir lo menos posible, sabiendo que teníamos un límite de horario. Lo que puedo proponer es que pensemos, nos demos el tiempo con Ana, Carolina y Melissa para tal vez otra instancia, si es que hubiera interés, porque creo que quedaron muchas cosas para decir a ustedes y la verdad que ha sido extraordinaria las exposiciones y
muy intensas. No me queda más que agradecerles a Ana de vuelta, a Carolina, a Melissa, a quienes se han acercado al espacio y proponerles seguir con estas actividades que desde el instituto se han abierto para contribuir con la visibilidad de la cuestión palestina. Así que si quieren, Ana, no sé si Carolina ya se tenía que retirar, si querés decir algo finalmente, Ana, y vos, Melissa, y Carolina si está. No, no mucho más, agradecerles mucho la participación y incitar, sí, a que continuemos por las vías que encontremos con esta cuestión, amplificando, visibilizando y entramándonos. Me parece clave. Muchas gracias, Ana, extraordinario, gracias. Melissa. Simplemente saludarlos y gracias. Bueno. Nos vemos entonces, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.